Entonces, en la noche de hoy les voy a presentar el tema de crisis hipertensivas. Bueno, entonces, antes de entrar pues propiamente en el tema de crisis, recordemos que la hipertensión es pues es la enfermedad cardiovascular más prevalente. Aproximadamente 1 de cada 3 personas tiene hipertensión arterial y es el factor de riesgo para la mayoría de las otras enfermedades y complicaciones cardiovasculares. Es importante que recordemos pues cómo se define la hipertensión arterial, que es pues el diagnóstico es muy heterogéneo y es como con base a las guías que uno revise. Entonces aquí traje pues como el diagnóstico según pues como las diferentes guías. De pronto el diagnóstico más radical lo proponen las guías americanas, que empiezan a considerar a los pacientes hipertensos a partir de 130 pues la presión. Pero las guías europeas y la definición de la Sociedad Internacional de Hipertensión ya las empiezan a definir a partir de 140-90. La guía de la europea añade pues como un tercer eslabón, que es la hipertensión grado 3, que es grave, y se considera a partir de 180-110. Bueno, pásalo, Dani, pues. Un concepto grande de lo que es la definición de crisis hipertensiva, entonces, pues es la elevación de las cifras de la presión arterial a rangos en los que en los que se puede ver comprometida la funcionalidad de un órgano y por ende la vida del paciente. Aquí es importante tener en cuenta que el principal factor de riesgo para hacer daño de órgano blanco no es tanto como el nivel en el que esté la presión, sino la rapidez con la que se instaure esa elevación. Bueno, entonces teóricamente en las guías nos dicen que la definición de crisis hipertensiva es cuando un paciente tiene una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 o una diastólica, pues con una diastólica mayor o igual a 110. Sin embargo, eso no es exclusivo porque pueden haber situaciones en las que los niveles de la presión arterial que no están precisamente en ese rango se pueden acompañar de lesión aguda de órgano diana. Entonces, pues, o sea, eso se toma como referencia, pero hay que contextualizar siempre a cada paciente. Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de crisis hipertensiva, pues hay que tener en cuenta que hay varios conceptos que abordan pues como este término. Hay uno que todos conocemos, que es lo que nos han enseñado en toda la carrera, que es la urgencia hipertensiva. Hay nuevas guías y ese término ya como que está pues, dejándose de lado y se le dice ahora más como hipertensión crónica mal controlada o hipertensión grave aguda, pero por efectos prácticos en la charla lo voy a seguir mencionando como urgencia hipertensiva para que quede claro, listo. Y esa entonces se define como pues la elevación aguda, pero no hay lesión de órgano diana. Y el grado de urgencia pues va a depender de cada paciente, por lo que les decía ahorita. Siempre hay que contextualizar a todos los pacientes. No es lo mismo que yo tenga un paciente hipertenso crónico pues que tiene mala adherencia al tratamiento y que sus cifras de presión arterial son constantemente elevadas, a que una persona, no sé, pues algo más joven, que tenga una hipertensión de pues me esté debutando con una crisis. Y la emergencia hipertensiva, pues lo mismo, es una elevación aguda, pero la diferencia con la urgencia es que acá el paciente sí presenta algún daño de órgano que pone en riesgo pues su vida y necesita de intervención inmediata pero cuidadosa. Entonces los órganos blancos que tenemos son el corazón, los riñones, el cerebro, la retina, los pulmones, se incluye el sistema hematológico y pues los grandes vasos. En general, las manifestaciones pues o como las patologías con las que debutan los pacientes suelen ser encefalopatías hipertensivas, las hemorragias cerebrales, los ACV, el síndrome coronario agudo, pueden hacer edema de pulmón, la disección aórtica. Hay también pues crisis hipertensivas que se desencadenan por un exceso de catecolaminas, que sobre todo se dan los pacientes con feocromocitoma, y bueno, de eso ahorita voy a hacer más profundidad.
Y hay un concepto de hipertensión maligna. Este concepto varía mucho dependiendo de la guía de donde uno lo lea. Pero pues todos prácticamente el requisito que tiene sí o sí es que el paciente tenga compromiso de retina, ¿cierto? Esta definición que está ahí es la definición de las guías europeas, que básicamente pues la hipertensión maligna es una forma fisiopatológica distinta de la hipertensión grave que se caracteriza pues por daño vascular que resulta de la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo y su característica fisiopatológica pues es la necrosis arteriolar fibrinoide. Normalmente estos pacientes suelen encontrarse con presiones arteriales diastólicas por encima de 120 y pues como les dije se asocia a retinopatía hipertensiva. Esta guía también habla de microangiopatía y de coagulación intravascular diseminada, pero siempre debe haber un diagnóstico clínico de la retina. Entonces, aquí hay algo, pues se utiliza mucho la clasificación de Kate y Wagner, que me dice que un paciente, pues, o sea, tiene que tener grado 3 o grado 4, ¿cierto? Que es que el paciente tenga hemorragias en forma de llamas o las algodonosas, pues, o las manchas algodonosas, o el grado 4, que el paciente tenga, pues, como un papiledema bilateral. Y asociado a esto, pues los pacientes pueden tener una superposición de otras emergencias hipertensivas, es decir, pueden estar asociados a encefalopatía o a insuficiencia cardíaca o al deterioro agudo de la función renal, bueno, etc. Ya. Bueno, entonces, más o menos entre el 1 y el 2% de los pacientes que tienen hipertensión van en algún momento de su vida a tener una crisis hipertensiva. Por cada 10 milímetros de mercurio que los pacientes tengan fuera de metas su presión, aumentan un 30% la probabilidad de que desarrollen una crisis. Más o menos del 25% de los pacientes que consultan urgencias, del 0.9 al 2% tienen urgencias hipertensivas y el 0.3 aproximadamente emergencias. Todavía se siguen reportando hasta un 15% de pacientes con encefalopatía y hay algunos factores de mal pronóstico como ser hombre o que su hipertensión sea pues no controlada, que tenga enfermedad renal crónica o una enfermedad cardíaca preexistente. Y anteriormente, digamos que las tasas de mortalidad eran mucho más altas, pero con los tratamientos actuales, la tasa de supervivencia a 5 años ha mejorado hasta un 90%. ¿Qué factores de riesgo uno puede tener para desencadenar una crisis hipertensiva? Muchos. Pero pues un paciente que tenga hipertensión esencial y no esté bien adherido a su tratamiento, pues tiene riesgo. Hay causas endocrinas, renales, por consumo de drogas, bueno, etcétera. Sobre todo las endocrinas, la más común es el feocromocitoma, el abuso de sustancias como la cocaína o cualquier sustancia simpático-mimética y bueno, todas las que pueden ver ahí. Eso es mi micrófono, es otro. Bueno. La clínica de los pacientes con crisis hipertensiva varía mucho. Los pacientes, sobre todo que debutan con urgencias, digamos que algunos le pueden referir a uno, no, pues tengo cefalea o tengo tinnitus, pero la mayoría están asintomáticos en las urgencias, ¿cierto? En las emergencias, digamos que todo depende del órgano que esté afectado, ¿cierto? Pero en general, pues puede incluir cefalea, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea, bueno, entre muchos. Bueno, entonces, si a mí me llega un paciente con una crisis hipertensiva, entonces la manera en la que yo lo tengo que enfocar, lo primero es pues hacer una adecuada historia clínica, ¿cierto? En la anamnesis tiene que quedar bien constatado sobre todo los antecedentes médicos, los medicamentos. Si es un paciente que ya es previamente hipertenso, entonces indagar obviamente la adherencia a su tratamiento, en qué dosis se lo toma, cómo se lo toma, etcétera. Si de pronto hubo algún consumo de sustancias, de AINES, si el paciente está en quimioterapia, si consumió cocaína o cualquier sustancia simpático-mimética. Y siempre, obviamente,
intentar buscar pues como el panorama etiológico. Entonces, si mi paciente ya pues tenía como una hipertensión esencial, entonces bueno, pero de pronto, pues porque muchos llegan debutando crisis por hipertensiones secundarias, entonces pues el interrogatorio tiene que ir muy enfocado pues como a buscar la etiología. Y el examen físico pues obviamente evaluar la presión arterial, confirmar obviamente que existe pues como en los rangos de crisis y hacer un examen completo de todos los sistemas, sobre todo pues porque vamos a buscar daño de órgano. Entonces, neuro, si hay, pues si el paciente, bueno, no sé, o sea, todo lo de neuro, en cardiopulmonar, si el paciente tiene pues los signos de sobrecarga, evaluar los pulsos, si el paciente está presentando, no sé, pues una clínica, por ejemplo, de una disección aórtica, entonces indagar bien las características del dolor, todo, y nunca olvidarse del fondo de ojo, porque las estadísticas pues han demostrado que pues como que a los médicos se les pasa mucho o se nos pasa mucho las retinopatías, porque no se suele hacer fondo de ojo, sobre todo pues en el servicio de urgencias, entonces siempre no se puede olvidar, pues siempre hay que hacerlo. Respecto a los paraclínicos que se le mandan a sus pacientes, pues, o sea, hay paraclínicos que se les hace a todos para el proceso diagnóstico en sospecha de emergencia hipertensiva, que son lo que les dije, el fondo de ojo para todos, el electro, el hemoleucograma, evaluar la función renal, electrolitos, la LH. La guía habla de la aptoglobina, pero pues eso no se tiene en un primero o segundo nivel de tensión, entonces pues si usted está por allá en uno grande, pues lo pide, sobre todo por el sistema inmunológico, ¿ves? Inmunológico, hematológico, para mirar que el paciente pues no tenga hemólisis, etc. Siempre mirar pues como la microscopía urinaria y, muy importante, la prueba de embarazo para las mujeres en edad fértil. Y ya las pruebas específicas según pues como las indicaciones. Entonces, si usted está sospechando, no sé, pues un ACV, entonces pues hace una tomografía. Si está sospechando una falla cardíaca, entonces pues saca un ecocardio y unos péptidos. Un edema pulmonar, pues la radiografía de tórax, ¿cierto? Pues como que ya estas pruebas que están señaladas, pues que no están señaladas, son dependiendo de la clínica que tenga el paciente, pero las que están señaladas se le hace a todo paciente, pues como en el enfoque inicial. Bueno, cuando tenemos un paciente con una urgencia hipertensiva, entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si ese paciente ya tenía una hipertensión diagnosticada o es una hipertensión de nuevo. Acuérdense que todo paciente que debute con una crisis, pues con una hipertensión grave, es decir, pues que tenga más de 180, 110, ya se diagnostica como hipertenso, ¿cierto? Entonces, hipertensión de nuevo ahí. Evaluar siempre que el paciente pues no esté teniendo factores de confusión, porque depende pues como del contexto en el que se esté presentando en urgencias. Entonces, pues si está con un dolor horrible o está con una agitación horrible, pues hay que evaluar obviamente siempre como los factores de confusión. Y si ya tenía pues como la hipertensión diagnosticada, hay que revisar pues como su adherencia, si no se estaba tomando medicamentos pues como reintroducirlos, perdón, reintroducirlos. Y pues si es necesario aumentar la dosis de los medicamentos, pues hacerlo. Pero ya voy a hablar mejor de eso, pasa, Dani. Entonces, en la urgencia hipertensiva no se hace manejo venoso, pues el tratamiento es oral. Y la reducción de la presión es lenta, pues no es necesario uno correr en la primera hora, bajarle la presión, ¿no? De hecho, puede irse hasta semanas. Por ejemplo, las recomendaciones de las guías NICE dicen que en las primeras 2 semanas uno puede bajar como cierto grado, entonces pues que el paciente pues tenga presiones menores de 160 a 100, pero hasta 12 semanas se puede ir para alcanzar la meta de que el paciente tenga presiones menores de 140 a 90. Entonces, pues en realidad aquí no hay un afán pues como por disminuir la presión. Yo no los puse ahí, pero se los voy a decir. Pues el manejo de la urgencia es con medicamentos orales, como ya lo mencioné.
todos los grupos farmacológicos que tenemos conocidos para el manejo de la hipertensión arterial. Entonces, si un paciente ingresa de nuevo, entonces pues usted le inicia manejo con terapia dual, ¿cierto? Si un paciente ya tenía hipertensión, entonces le revisa. Entonces, si él pues le revisa las dosis en las que esté, lo primero que tiene que hacer es revisar los antihipertensivos y llevarlos a dosis máxima. Si ya los tienen en dosis máxima, entonces le añade otro antihipertensivo. Son los que ya conocemos, ¿cierto? Los IECA, los ARA-2, los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, pues si el paciente tiene enalapril y amlodipino a dosis máxima, pues entonces sigue añadirle el diurético. O si no los tiene en dosis máxima, pues entonces se la subo antes de añadirle un tercer medicamento. Así es como se ajusta la terapia en los pacientes que tienen una hipertensión crónica descontrolada. Primero lo subo a dosis máxima y si no, pues agrego otro. Ya. Para el tratamiento de la hipertensión arterial maligna, entonces, digamos que la evidencia no es del todo clara, sin embargo, los estudios ya han demostrado que es más seguro el tratamiento oral o hacer tratamiento intravenoso cuando hay como una coexistencia con alguna, pues con otra emergencia, pues. Las opciones como más acertadas son los bloqueadores de los canales de calcio, pero de acción prolongada. Entonces, amlodipino 5 o nifedipino de 10 a 30. O, pues en su defecto, si uno, por ejemplo, está sospechando que hay un feocromocitoma subyacente, podría utilizar beta bloqueadores, pero a dosis baja. Igual esto ahorita lo explico mejor. Pasa, Dani. A estos pacientes hay que hacerles seguimientos pues muy frecuentes para ajustarles las dosis pues como a los objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que llegó con presiones de más de 200, entonces en las primeras 24 horas yo sí tengo que garantizar que esa presión baje pues de menos de 200, pero dentro de la primera semana puedo entonces que baje 160 y ya hasta las 12 semanas me puedo ir pues como con el objetivo de ir bajando, entonces tampoco es que aquí haya que bajarlo pues con la super rapidez del mundo. Y ya para la emergencia hipertensiva, entonces aquí el tratamiento sí tiene que ser más agresivo, porque el tratamiento es intravenoso y tengo que bajar la presión, digamos, de manera más rápida, pero no a cifras normales precisamente. O sea, uno tiene que llevar al paciente a cifras seguras, pero no normales, porque uno tiene que garantizar igual la perfusión de los tejidos. Porque pues en pacientes hipertensos ellos tienen mecanismos de autorregulación y los órganos funcionan con eso. Entonces, si yo les bajo mucho la presión, pues me los voy a tirar. Pues si aumenta la isquemia miocárdica o ACV o hacen una lesión renal aguda, entonces pues hay que bajarlos a cifras seguras, pero no tienen que ser a cifras normales. El consenso más o menos es que uno en la primera hora baje del 10 al 20% y en las siguientes 24 horas del 5 al 15%. En general, que en 24 horas no haya una reducción del más del 25%, por lo que ya les dije. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar como de las patologías o de los daños de órgano. Empecemos entonces con la encefalopatía hipertensiva. Digamos que esto es grave, todavía se registran hasta 15% de los casos. Los pacientes pues se pueden presentar con cefalea, letargo, náuseas, vómitos, bueno, etcétera, y obviamente pues como la concomitancia con la elevación de la presión arterial. Es importante en ellos pues, o sea, según como la disponibilidad que uno tenga, pero al menos garantizar una tomografía para descartar que no, o sea, que sí sea una encefalopatía y no sea una hemorragia intracraneal o o hayan signos tempranos de un ACV isquémico agudo. En la tomografía uno puede ver edema cerebral, pero pues como que la imagen realmente confirmatoria es la resonancia. En la resonancia hay algo que se llama, pues, o sea, se confirma con algo que se llama la leucoencefalopatía posterior reversible. Y lo que se observa son lesiones hiperdensas parietoxipitales, subcorticales y simétricas. Los pacientes que tienen encefalopatía hipertensiva, digamos que el antihipertensivo intravenoso de elección para ellos es la betalol. Yo les puse ahí la dosis y eso, pero al final mejor les
voy a mostrar como una tablita de cómo usarlos, sus indicaciones y bueno, entonces lo que tienen que tener en cuenta ahora es que la encefalopatía, la primera línea de manejo es con la betalol. Bueno, está el accidente cerebrovascular isquémico agudo. Aquí, pues en realidad uno dice, se subió la presión tanto para mantener pues la perfusión cerebral o es netamente dañino que el paciente esté con esas presiones tan elevadas. Sea lo que sea, el objetivo de las presiones en el accidente cerebrovascular van a ser mantener el flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto? Entonces uno puede tener, pues o sea, cuando yo me enfrento a un paciente que tiene una ACV, por todos los temas de ventana y todas las indicaciones de trombolisis, pues tengo que definir. Si mi paciente no va a ir, pues no es candidato a trombolisis, entonces yo con esas presiones puedo reducirlas del 10 al 20% en 24 horas. Pero si mi paciente sí es candidato a trombolisis, entonces le tengo que garantizar una presión menor a 185, 110. Y el medicamento de elección también para el ACV es la betalol. Y pues en su defecto nicardipino, por eso pues sigue. La hemorragia intracraneal. Bueno, aquí había un enredo con las guías porque todas dicen como cosas diferentes. Por ejemplo, la AJA dice que los pacientes que tienen presiones entre 150 y 200 no se les puede bajar la presión a menos de 140. Pero, por ejemplo, la NICE dice que sí, pues que sí se le puede bajar y que se le puede bajar en 1 hora. Y la europea dice que si un paciente pues tiene presiones por más de 180, hay que reducírselas inmediatamente también para que llegue a rangos entre 180 y 130. Entonces, Dani, se han hecho muchos estudios y en realidad la evidencia pues es muy amplia y no, porque pues no se han llegado como conclusiones así muy grandes. Pero el estudio más grande que se hizo fue el Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Hemorrhage Trial 2, que ellos lo que buscaron fue si habían diferencias entre la reducción intensiva y la reducción estándar de la presión. Y pues las directrices actuales realmente dicen que pues que la presión arterial sistólica por debajo de 140 es segura y que sirve pues como que se asocia a menor mortalidad cuando uno hace una reducción intensiva. Los medicamentos que se utilizan para la hemorragia intracraneal inicialmente es el labetalol y pues en caso de que no se pueda, pues el nicardipino, por lo menos que sea, pues entonces pues labetalol. Y para la hemorragia subaracnoidea, digamos que el objetivo básicamente de manejar acá es como, o sea, está como entre el progreso de sangrado y el vasoespasmo intracelular, pero no suele ser necesario a menos de que, pues como de que existan otras indicaciones, pues que tenga otra emergencia pues como coexistente adicional a la hemorragia subaracnoidea. Pues en estos pacientes en realidad el objetivo sería como mantener presiones de 140 a 180 y 90 a 110. Se puede considerar el nimodipino oral en los pacientes con hemorragia subaracnoidea y ya. Pues el manejo de ellos es más de neurocirugía. Bueno, respecto a la disección aórtica, entonces, a ver, aquí hay dos clasificaciones, las que conocemos, la clasificación de Baike y la clasificación de Stanford. Yo pues traje la de Stanford, que es como la que más se usa, es como identificamos si una disección es proximal o es distal, ¿cierto? Entonces la tipo A, que es cuando la disección está después de la válvula aórtica y puede pues, que compromete tanto aorta ascendente como descendente. Y la tipo B, que es la distal, y es que la disección está después de la subclavia izquierda y puede coger el callado hasta la descendente, pero no coge la ascendente. Con eso que les digo, es importante que sepan que todo paciente que tiene disección aórtica tipo 1 es una emergencia quirúrgica.
todos necesitan cirugía, pero los pacientes que tienen disección tipo B pueden ser manejados con el control intensivo de la presión arterial, porque el pronóstico es similar al tratamiento médico o cirugía, a menos de que pues el paciente tenga otras complicaciones, pero bueno, pues en general se puede hacer manejo médico intensivo de la presión arterial. Esta es una de las patologías que sí requiere un descenso más drástico de la presión, porque la idea es que se disminuya la carga que hay sobre la pared de la aorta. Entonces, con ellos uno busca frecuencias cardíacas menores de 60 y presiones arteriales sistólicas menores de 120 en 1, máximo 2 horas. Para la disección aórtica, pues entonces el tratamiento de elección sería infusión de labetalol o esmolol más el nitroprusiato sódico o la nitroglicerina. Y en caso de que el paciente, pues no, desde que el paciente tenga algún tipo de contraindicación para beta bloqueador, entonces se le puede ofrecer calcio antagonista no dihidropírico. Bueno. En el síndrome coronario agudo, entonces, cuando pues en emergencias, hay que saber que en las emergencias hipertensivas con isquemia coronaria, el aumento de la poscarga ventricular condiciona un aumento en el consumo de oxígeno del miocardio. Entonces, el objetivo que uno tiene con estos pacientes es, pues, reducir pues como la carga de reducir la poscarga para que se disminuya pues como ese consumo de oxígeno, y se recomienda que entonces los pacientes tengan presión arterial sistólica menor de 140. La primera línea con estos pacientes es la nitroglicerina. En caso de que pues no se use, se puede hacer con labetalol o con esmolol, pero sí es importante evitar el uso de nitroprusiato, porque él puede causar un robo coronario al disminuir el flujo sanguíneo regional, y eso hace pues que empeore la isquemia miocárdica por una vasodilatación diferencial. Bueno, ya en el caso entonces de la emergencia hipertensiva con insuficiencia cardíaca, como los pacientes tienen pues como una presión arterial sistémica elevada, eso induce también al aumento de la poscarga, y si la poscarga se aumenta, pues entonces el flujo retrógrado de la sangre se acumula, el paciente se congestiona y hace edema pulmonar. Entonces, por eso, el manejo de estos pacientes también se basa como en la reducción rápida de la presión sistólica por debajo de 140 para mejorar ese gasto cardíaco y pues la congestión pulmonar. La nitroglicerina o el nitroprusiato sódico son como las opciones, preferiblemente la nitroglicerina, y se le añaden a los pacientes diurético de asa, pues lo que más usamos es la furosemida. Todo esto, este medicamento lo mencionaban mucho, pero pues eso no está disponible acá, pero pues ahí está, por si van a trabajar en el otro lado. Que el tratamiento alternativo puede ser el erurapidil, y no está indicado darle beta bloqueador a los pacientes con edema agudo de pulmón. Como les mencioné al principio, entonces hay crisis hipertensivas que se desencadenan por una liberación desenfrenada de catecolaminas, que pacientes pues como que tienen mucha liberación de catecolaminas, sobre todo los pacientes con feocromocitoma o los pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la monoxidasa. También se habla de los pacientes que tienen consumo de antihipertensivos y lo suspenden bruscamente, pero con antihipertensivos me refiero a la clonidina o a antagonistas beta-adrenérgicos, o pues que el paciente tenga consumo de sustancias como cocaína, anfetaminas. Bueno, la clínica es muy variable, pero por ejemplo los pacientes con feocromocitoma suelen hacer palpitaciones, diaforesis, cefalea, ansiedad. Refieren que tienen como una sensación de muerte inminente, vómitos, dolor abdominal, etc. Pero el tratamiento, entonces, pues lo principal es revertir la estimulación simpática. Ellos se deshidratan mucho, entonces hay que corregir deshidratación, y pues en caso de que sea un feocromocitoma, el manejo pues finalmente tiene que ser quirúrgico. Bueno, entonces,
El tratamiento que se habla inicialmente es el bloqueo alfa oral completo. Esa es la terapia de primera línea en los pacientes estables. Entonces tenemos la fenoxibenzamina y en caso de que no esté, pues no esté, se puede utilizar, doxazocina. Pues como que la literatura habla un poquito de que algunos pacientes se pueden como beneficiar de que le añadan algún bloqueador de los canales de calcio, pero pues no está como muy estudiado bien. Y acuérdense lo de la reposición de los líquidos porque estos pacientes hacen una importante depresión intravascular, entonces hay que prevenirles la hipotensión postural y les ayuda con el manejo de la taquicardia. Esto es importante porque así es como uno intenta manejar la taquicardia que hay en ellos. Pues la evidencia dice que se podrían utilizar beta bloqueadores, pero lo ideal es no hacer un bloqueo beta sin hacer un bloqueo alfa, pues como bien hecho. Pero en caso de que el paciente tenga, pues como taquicardias persistentes, etcétera, pues se le puede añadir el beta bloqueador. Cuando la crisis está dada porque el paciente pues tuvo consumo de drogas, pues cocaína, anfetaminas, lo que ya les mencioné, la primera línea de manejo para ellos vendrían a ser las benzodiazepinas. Si a pesar de las benzodiazepinas el paciente permanece pues como con hipertensión grave, entonces se pueden considerar los bloqueadores de los canales de calcio o bloqueadores beta, como la betalol. Y están las pacientes con preeclampsia, pues en realidad ellas se definen con preeclampsia grave cuando tienen cifras por encima de 160 a 110 y el objetivo con ellas básicamente es que tengan presiones menores a 140 en la primera hora, excepto en las pacientes que tengan unas cifras ya por allá, pues por encima de 200, 120, porque pues al igual que en todo lo que les mencioné, uno no puede bajar tan rápido y tanto la presión, pues porque me voy a tirar los otros órganos. Entonces, si las tienen en más de 200, 120, lo más apropiado para ellas es mantenerlas aún en ese rango de 160, 110. Pero si están pues en 160, 110, uno sí las puede bajar como a menos de 140. Todo depende de la gravedad en la que esté el paciente. O sea, la idea de uno tratar una preeclampsia, pues es que no llegue a una eclampsia, ¿cierto? Entonces, las pacientes que tienen hipertensión pues asociada al embarazo se pueden manejar con el alfametildopa y ya pues en caso de que sea necesario manejo intravenoso, a ellas les funciona mucho el sulfato de magnesio, hidralazina, etcétera. Y ya. Ahí les puse de las guías europeas como según cada emergencia hipertensiva, qué tratamiento, pues qué medicamento es el ideal para ellos y pues en caso de que no lo tengan, el tratamiento alternativo. Y ahí, pues como por no, yo sé que las diapositivas les quedan a ustedes, entonces pues ahí revisan las dosis, pues el tiempo de acción, cuánto dura, en qué pacientes están contraindicados y los efectos adversos que hay que vigilar en cada uno. Para que no se haga muy extenso, lo pueden revisar ahí, que ahí está todo perfecto. Y ya. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Cristina por esta importante revisión, muy bien dirigida, muy concisa, muy puntual y abordaste estas principales patologías que se presentan. Entonces, pues como consecuencia de las crisis hipertensivas o la emergencia hipertensiva más bien. En este momento, si alguno tiene alguna pregunta o el profe quiere hacer algún comentario. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué más, profe, tiene usted? Bien, Cristina, muy bien, muchas gracias. Me conecté un poquitito tarde porque estaba en entrega de turno, pero nada, cumpliste muy bien con el objetivo de la charla, ser muy puntual. Si alguno tiene alguna pregunta, hágala ahorita o si no, para yo hacer unas acotaciones al respecto.
Profe, hay una preguntita, o bueno, más bien yo tengo una pregunta. Profe, ¿es la utilidad del fondo de ojo en el departamento de emergencia como indicador o como elemento pues, principal o primordial para definir o para guiar el diagnóstico de crisis o emergencia hipertensiva? Porque si bien es cierto que es muy importante realizarlo, y Cristina lo mencionó, cierto, de que es necesario hacerlo, que normalmente es algo que no se hace o se pasa mucho, también es cierto que hay otra corriente u otra literatura que dice que es difícil hacer un fondo de ojo, que es complicado, que requiere pues como una curva de aprendizaje bastante importante y que a veces no se sabe interpretar bien. ¿Y qué opina de eso? Mira, Oscar, y a todos, vea, yo le voy a ser muy sincero. El único experto, experto en hacer fondo de ojo es el oftalmólogo y sus especialidades afines, es decir, las subespecialidades de la oftalmología. Y aún así, considerándose ellos expertos para el fondo de ojo, el que ya haya rotado por oftalmología o tenga ya la experiencia de haber estado en un servicio de oftalmo, ellos a todo el mundo le dilatan la pupila para hacerle el fondo de ojo. Entiéndase entonces que si el experto necesita de una dilatación de la pupila para que su fondo de ojo sea confiable y pueda hacer un estudio adecuado, es imposible que usted, sin tener la experticia, lo vaya a lograr. ¿Listo? Yo no soy de los que considera de que el fondo de ojo sea estrictamente necesario hacerlo. Pero hombre, uno sí debería ir formándose en curva, sin curva, hacer. Que al principio puede que no vaya a ver nada ni a distinguir nada, pero a medida de que usted se vaya cogiendo más confianza, puede lograr ver cositas. Anotando entonces y llevando lo que les acabo de decir, a descartar de si su paciente tiene un compromiso retiniano por una hipertensión arterial, eso es muy fácil, Oscar, y todos. El paciente le va a decir a usted que tiene un déficit visual agudo, porque eso es la clínica de una emergencia hipertensiva con órgano blanco retina. El paciente tiene un déficit visual agudo, así de simple. No es que lleva 2 semanas perdiendo la visión, no es que lleva 6 semanas perdiendo la visión, no, es que es agudo, horas. Entonces, si su paciente tiene un déficit visual agudo y usted le encuentra la presión arterial elevada, usted le puede hacer el fondo de ojo y no ver nada. Ese paciente tiene una emergencia hipertensiva con órgano blanco retina hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Porque es fondo de ojo. Si usted se lo hace, que me parece que está haciendo el ejercicio, está perfecto. El hecho de que usted no encuentre nada lo descarta, porque es que usted no es experto. Ni yo soy experto, por más que yo hago fondo de ojo casi todos los días. El único experto es el oftalmólogo y como les digo, ellos requieren que dilatar la pupila. Así de complejo es la situación. Entonces, mensaje para la casa. Déficit visual agudo. Agudo es horas, horas. Eso no es de días ni semanas, es horas. Donde el paciente sea muy claro en decirle, doctor, estoy perdiendo la visión desde hace 3, 4 horas y usted le hace un buen examen visual, que eso sí estamos en la obligación. Coja esa carta de Snell y mire a ver cuánto tiene de efecto visual, sumado a un escenario donde tenga cifras tensionales por fuera de metas. Eso es una emergencia hipertensiva con órgano blanco retina hasta que se demuestre lo contrario, sin necesidad de un fondo de ojo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O no entendieron nada o es que todo muy claro? Todo muy claro. Sí, yo creo que todo muy claro. Jóvenes, vea, simplemente, no sé si acá dentro de los que estamos hoy conectados
haya algún compañero ya ejerciendo la medicina, pero algo que uno ve a diario es que mandan pacientes a urgencias porque tienen las cifras tensionales elevadas. Ese es el error más común. Y el segundo error más común es que entonces desde urgencia los médicos empiezan a dar captopril, amlodipino, clonidina para bajar la presión arterial en urgencias. Y como muy bien se los dejó Cristina claro, usted tiene hasta 2 semanas para llevar ese paciente a cifras, entre comillas, de metas. 2 semanas. Y aquí va el tercer mensaje. Si yo necesito por lo menos 2 semanas con anterapia antihipertensiva oral, yo no tengo por qué esperar que el paciente a quien yo le hice un ajuste antihipertensivo hace 3 días me vuelva hoy a control y tenga las cifras tensionales perfectas. Porque ese es otro error común. El paciente llega después de 5 o 6 días porque le hicieron un ajuste de la presión arterial y entonces está asustado porque sigue hipertenso. Obvio, es que los medicamentos no hacen milagros. Entonces, ¿usted qué le tiene que decir al paciente? Usted no tiene por qué ni duplicarle la dosis, ni adicionarle un medicamento, o como suelen hacer algunos, le cambian por completo el tratamiento, le quitan lo que tenían y le ponen otro. Eso es un error. E incluso eso ni siquiera se hace a las 2 semanas. Eso se hace por lo general después de 4 semanas de tratamiento. Obvio, siempre y cuando el paciente no me esté mostrando ningún síntoma o signo que me esté sugiriendo que tenga una lesión de órgano. Y así como muy bien Cristina les mostró a todos cuáles son los exámenes que uno solicita para determinar si hay lesión de órgano blanco o no, no se me vayan con la idea entonces de que si su paciente llega con las cifras tensionales elevadas al consultorio, sea en consulta externa o urgencias, entonces le va a pedir todos los exámenes para descartar lesión de órgano blanco. No, así no funciona. Usted primero debe de hacer un adecuado interrogatorio y un examen físico donde ese examen físico esté enfocado en esos potenciales lesiones de órgano. Lo mismo el interrogatorio. No todo dolor de cabeza ni con cifras tensionales elevadas es ACV. Es más, jamás un ACV sea isquémico o hemorrágico que tenga como consecuencia una hipertensión arterial severa debuta con cefalea como único síntoma. Eso no pasa. Jamás el paciente le da dolor de cabeza porque tiene la presión arterial elevada. Eso es un diagnóstico de descarte. Es que mi paciente tiene dolor de cabeza de hace 3 meses porque viene con mal control de la presión arterial. Eso es falso. ¿Sí? El paciente con seguridad tiene otra causa del dolor de cabeza y persiste hipertenso porque tiene dolor. Y solamente la respuesta fisiológica al dolor es normal que me eleve la presión arterial. ¿Sí? Entonces esos pacientes con cefalea y cifras tensionales elevadas hay que interrogarlos muy bien, porque ningún paciente, vuelvo y se los digo, con cifras tensionales elevadas y cefalea tiene una emergencia hipertensiva. Así no funciona. Como muy bien se los dijo Cristina, los ACVs isquémicos y los ACVs hemorrágicos, todos tienen algún síntoma neurológico adicional, que es lo que nosotros llamamos focalización. ¿Sí? ¿Qué pudiese pasar? Eso sí, que la cefalea tuviera banderas rojas, que ya las vimos en la charla de cefalea. Y las banderas rojas, ¿cuáles son? Pues que tenga signos que sugieran hipertensión endocraniana, que los síntomas de hipertensión endocraniana es cuál, que sea un dolor de cabeza, que tenga cambios con la valsalva o la posición del paciente, o que el paciente tenga vómito en proyectil. Ojo con ese vómito en proyectil, porque el término proyectil se refiere a que el paciente vomita sin náuseas previas. ¿Sí? No es que el paciente vomite así de un momento a otro. No, usted le tiene que preguntar a su paciente, venga, ¿tiene náuseas? Si la respuesta es no, y el paciente está vomitando en el contexto de una cefalea,
ese paciente sí pudiese tener un síndrome de hipertensión endocraneana, que en el contexto de cifras tensionales elevadas sí tenemos que hacer una neuroimagen, ¿de acuerdo? Y lo mismo aplica para el resto de órganos. Yo no conozco una disección aórtica sin dolor torácico, o por lo menos sin disnea. Entonces, si mi paciente viene con cifras tensionales elevadas y no tiene ni dolor torácico, y no tiene disnea, y no tiene dolor abdominal, pues con seguridad ese paciente no tiene una enfermedad aórtica. Si mi paciente viene con las cifras tensionales elevadas, no tiene disnea, no está desaturado y a la auscultación pulmonar yo no encuentro agregados pulmonares, pues yo ya sé de que ese paciente no tiene compromiso pulmonar por la presión arterial. Si al paciente yo le ausculto los ruidos cardíacos, no encuentro soplos, el paciente no tiene signos de edema o de falla cardíaca, es decir, disnea paroxística, edemas periféricos y no tiene dolor torácico, pues yo ya sé que mi paciente no tiene compromiso cardíaco. Si mi paciente no tiene edemas periféricos y si yo le pregunto al paciente cómo está orinando y él dice que igual que siempre y le hago una pregunta adicional es, ¿de casualidad le salen burbujas en la orina? Y la respuesta es que no, yo ya sé que con seguridad mi paciente no tiene lesión renal. ¿Sí? Y retomemos a la pregunta de Oscar. Si yo le pregunto a mi paciente, ¿tiene cambios agudos de la visión? Agudos es de pocas horas de evolución. Y me dice que no, yo ya descarté desde el punto de vista clínico que mi paciente no tiene compromiso de retina. Así, en 3 minutos o incluso menos, yo ya descarté de que mi paciente no tiene ningún compromiso de órgano blanco y no tengo por qué ni ingresarlo a urgencias, ni mandarlo a urgencias, porque lo único que necesita mi paciente es un ajuste, si viene con tratamiento previo, mirar si se le ajustó recientemente y que continúe observación, o si es hipertenso de nuevo, empezarle el tratamiento, sin necesidad de ningún examen, simplemente con un de interrogatorio dirigido y un examen físico bien hecho. Y así es como uno enfoca a un paciente con unas cifras tensionales por fuera de metas para saber si estoy frente a una emergencia con órgano blanco o si simplemente es una hipertensión mal controlada. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, como Claro. sí, muy clara el enfoque. Profe, yo tengo una duda. Tengo una dudita, no sé si sea como bobo que uno cuando determina el paso del antihipertensivo venoso a oral, digamos cuando estamos en emergencia, en emergencia. El paso del antihipertensivo lo determina el tipo de lesión de órgano. Me explico. Cuando yo tengo un paciente, no importa la lesión de órgano blanco, yo siempre obviamente tengo que empezar un antihipertensivo venoso. Y lo ideal es que durante las primeras 24 horas ese antihipertensivo venoso tiene que continuar porque de acuerdo, como muy bien les explicó Cristina, yo tengo unas metas que tengo que cumplir en tiempo, donde la gran mayoría deben ser en 24 horas. Solamente hay solamente hay unas salvedades frente a eso y es el paciente con compromiso aórtico, ese paciente no tiene ninguna discusión alguna, ese paciente tiene que llevar asistólicas menores de 120 sí o sí en la primera hora, como sea. Póngale lo que tenga que ponerle, pero me le tiene que bajar la presión ridículamente hasta allá, porque si no lo hace, ese paciente va a seguir progresando la lesión aórtica. Esa en realidad es como la única patología desde el punto de vista de lesión de órgano en la que hay que hacer así de agresivos. En las demás tienen diferentes puntos de corte y ahí es donde de pronto se complica la cosa, pero si usted tiene una tablita como a la mano con respecto a las metas de presión sistólica, no hay ningún problema. Muy bien se los dijo Cristina, la idea es que yo sostenga las metas por las primeras 24 horas y después de eso ya puedo ser un poco permisivo. Entonces, uno, ¿qué es lo que usualmente hace? Si el paciente tiene forma
desde un principio de ingerir la vía oral, uno empieza el antihipertensivo oral desde que el paciente llega, así tenga el antihipertensivo venoso. ¿Por qué? Porque eso me garantiza que yo voy a lograr metas más rápido también y le estoy tratando la presión con diferentes targets, por así decirlo. ¿De acuerdo? Si el paciente no tiene forma de ingerir la vía oral, que es lo más usual en pacientes con accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos, porque en las demás patologías por lo general la deglución está preservada, pues en esos pacientes uno siempre espera a las siguientes 24 horas porque pues el paciente no tiene forma de deglutir y esa es la razón. Pero en realidad usted puede empezar el tratamiento oral concomitante con el venoso. No hay ningún problema, siempre y cuando la condición neurológica del paciente se lo permita. Profe, yo le tengo otra preguntita, la última para... profe, yo he escuchado, bueno, más bien le he escuchado a usted y me gustaría que pronto pudiéramos discutir eso acá o nos pudiera aclarar un poquito respecto a las metas de presión arterial, porque aunque burdamente podríamos caracterizar o meter todos los sangrados intracerebrales en una sola bolsa, son distintas las metas para hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Sí, es bien distinto. Entonces ahí es donde la cosa se complica. Pero si usted quiere, se la complico aún más. Entonces, agarren papel y lápiz porque entonces es la siguiente. Si usted tiene un paciente con un evento isquémico, usted tiene 3 escenarios. O el paciente no es candidato a terapia de reperfusión, el paciente es candidato a terapia de reperfusión farmacológica o el paciente es candidato a reperfusión mecánica. Y sí, cada una de esas escenarios clínicos tiene una meta de presión distinta. Si el paciente no es candidato a ninguna terapia de reperfusión, usted tiene que garantizar durante las primeras 24 horas que el paciente no tenga una sistólica por encima de 220. Así de permisivo es uno en esos escenarios. Con sistólicas de 110, diastólicas de 110. Si el paciente es candidato a terapia farmacológica de reperfusión, usted me tiene que garantizar durante las siguientes 24 horas, que la presión esté menor de 185-110. Ojo, no es durante la trombolisis, es durante las siguientes 24 horas. Y cuando el paciente es candidato a terapia de reperfusión mecánica, la meta durante las siguientes 24 horas es 180-105, menor de eso. Eso con respecto a lesión isquémica. Cuando es hemorrágica, usted tiene 2 escenarios. O es una hemorragia intracerebral, es decir, dentro del parénquima cerebral, o tiene una hemorragia subaracnoidea. En el contexto de una hemorragia intracerebral intraparenquimatosa, usted tiene que llevar durante la primera hora asistólicas por debajo de 140 sin bajarle a menos de 130. ¿Qué quiero decir? Mi meta de presión arterial en hemorragia intracerebral en el contexto de paciente hipertenso es una sistólica de entre 130 y 140 en la primera hora. Y luego de eso, yo garantizo un rango entre 130, algunos lo suben hasta 140, 150, 160. ¿Por qué no es definitivo el rango? Porque se los dijo Cristina, los estudios han variado con respecto a los rangos de seguridad. A hoy sabemos de que por debajo de 130 es deleterio y a hoy sabemos que por encima de 180 es deleterio. Entonces, usualmente los manejamos en ese rango. Pero sí está muy claro que yo tengo que llevar idealmente entre 130 y 140 como máximo durante la primera hora. Eso en el contexto de hemorragia intracerebral.
Cuando es una hemorragia subaracnoidea, solamente les voy a hablar del escenario de urgencias. Y es, yo tengo que lograr que mi paciente tenga una presión arterial sistólica por debajo de 160. Por debajo de 160. Llevándolo idealmente a unas presiones casi que normales. Pero ojo, ese normales es dependiendo del escenario de mi paciente. Sí, porque si mi paciente es hipertenso, con seguridad, pues lo normal para mi paciente probablemente no vaya a ser 110/90. Probablemente lo normal para mi paciente sea unas sistólicas por encima de 125, incluso hasta 130. Entonces, en el contexto de la hemorragia subaracnoidea espontánea, es decir, que no sea por trauma, mantenga esa presión entre 120 y 160. Listo. Así de simple. Esa es la meta de presión. Subaracnoidea espontánea. Ojo que no estamos hablando de hemorragia subaracnoidea traumática. Listo. Eso en esos dos escenarios. ¿De acuerdo? Porque el otro escenario, como ya les dije, donde uno tiene que ser muy agresivo, es en el compromiso aórtico, sea porque tenga una úlcera penetrante, sea porque tenga un aneurisma contenido, sea porque tenga un hematoma intramural, o sea porque tenga una disección de aorta. No importa dónde esté ubicado, no importa si es Stanford A, B, Z, gamma, alfa, omega, lo que sea, el paciente debe de tener sistólicas por debajo de 120. Así de simple. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias por esas aclaraciones, esa profundidad en esos conceptos que a veces son, a veces como con barreras no tan visibles, pero que es bueno tenerlos claros y tenerlos, saber diferenciarlos para manejar adecuadamente los pacientes. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, damos por terminado nuestra charla el día de hoy, agradeciendo a todos, a Cristina, a todos los integrantes y al profe nuevamente por haberse pues